Esta es la primera parte de nuestra clase de histofisiología del sistema reproductor femenino. El aparato genital femenino comprende los órganos sexuales internos, que son los ovarios, las trompas, el útero y la vagina, y las estructuras genitales externas que comprenden la vulva. Acá estamos viendo un esquemita, un dibujo esquemático muy lindo de los órganos sexuales internos. Estamos viendo el útero, ambos ovarios, la trompa uterina, el cuello uterino, estamos viendo ahí con el nombre de cervix, y por debajo el conducto llamado vagina. Los órganos genitales femeninos sufren cambios cíclicos regulares desde la pubertad hasta la menopausia. Los ovarios, las trompas uterinas y el útero de una mujer sexualmente madura sufren cambios estructurales y funcionales relacionados con la actividad nerviosa y las concentraciones hormonales durante cada ciclo menstrual y durante el embarazo. El inicio del ciclo menstrual, llamado menarca, ocurre entre los 9 y los 14 años, marcando el final de la pubertad y el inicio de la etapa reproductiva. Entre los 45 y los 55 años, el ciclo menstrual se torna infrecuente y luego cesa. Este cambio en la función reproductiva se conoce como menopausia. En este momento, los ovarios dejan de producir ovocitos y detienen su función endocrina de producción de hormonas que regulan la actividad productiva. Vamos a comenzar estudiando los ovarios. Los ovarios tienen dos funciones muy importantes. La primera es la producción de los gametos. Esa función se llama oogénesis. Y la segunda función es la de sintetizar hormonas. ¿Qué hormonas? Los estrógenos. Los estrógenos promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales externos e internos, producen las características sexuales externas que se desarrollan en la pubertad y actúan sobre las glándulas mamarias, estimulando el crecimiento de los conductos y del estroma y la acumulación de tejido adiposo. Los progestágenos, otras hormonas secretadas por el ovario, preparan al útero para el embarazo al promover los cambios secretorios del endometrio. Además, preparan las glándulas mamarias para la lactación al promover la proliferación de los lobulillos. Acá nosotros tenemos un diagrama esquemático de los órganos sexuales internos femeninos. Es una vista posterior del mismo para poder ver bien el ovario. El ovario está unido a la superficie posterior de ese ligamento ancho del útero por el mesoovario. Además, existe un ligamento suspensorio del ovario que lo une a la pared pélvica y por donde entran vasos y nervios. Y además existe otro ligamento que es el ligamento ovárico que lo une al útero. Los ovarios son órganos pares que miden 3 por 1,5 por 1 centímetro y están formados por una corteza y una médula. En el esquema estamos viendo la corteza donde están los folículos y en la médula están los vasos sanguíneos. En el corte a menor aumento, el corte histológico a menor aumento nos deja ver la corteza, la médula y una parte del ligamento suspensorio. ¿Qué vamos a encontrar en la médula del ovario? Ahí nosotros tenemos una imagen histológica de la médula. Vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios y unas células intersticiales secretoras de estrógeno que tienen muy poca función en los humanos. Eso no estamos viendo en esta imagen. Además vamos a encontrar unas células que se llaman células iliares que secretan andrógenos. La flecha negra nos está mostrando uno de los múltiples vasos sanguíneos de la médula del ovario. La corteza del ovario, desde afuera hacia adentro, presenta un epitelio superficial cúbico. Un epitelio superficial
cúbico, que antes se llamaba epitelio germinativo, que no es un epitelio germinativo porque se creía que de él nacían las células germinativas primordiales. Hoy en día se sabe que estas células tienen un origen extragonadal y migran desde el saco vitelino embrionario hacia la corteza de la gónada embrionaria, donde se diferencian e inducen la diferenciación del ovario. Por debajo del epitelio tenemos una capa de tejido conjuntivo denso llamado túnica albugínea, y por dentro vamos a encontrar a los folículos ováricos en medio de un estroma conjuntivo muy celular. La imagen de abajo a la izquierda nos está mostrando con la flecha larga el epitelio superficial o germinativo y por debajo la túnica albugínea. A la derecha la imagen nos está mostrando el epitelio y estamos viendo además muchos folículos primordiales en medio de un estroma celular. Los folículos ováricos van a proveer un microambiente para el desarrollo del oocito. O sea, el oocito va a estar adentro de los folículos ováricos. Estos folículos ováricos los vamos a encontrar en la corteza. Al nacer, las mujeres tienen 400.000 a 800.000 folículos ováricos y durante su vida fértil solo 400 de ellos van a madurar, el resto va a ir a la atresia. El tamaño del folículo nos va a indicar el estado de desarrollo del oocito que está dentro de él. Vamos a ver varios tipos básicos de folículos ováricos: los primordiales, los folículos en crecimiento, primarios y secundarios, y los folículos maduros o de Graf. En nuestra imagen de la derecha, nosotros estamos viendo la corteza del ovario con folículos en diferentes estadios de evolución. Los folículos primordiales son la etapa inicial del desarrollo folicular. Estos aparecen en el tercer mes de la vida fetal y se hallan en la corteza del ovario, bien por arriba, bien cerca de la túnica albugínea. Su crecimiento inicial es independiente de la estimulación de gonadotrofinas y está constituido por el oocito que está adentro y una sola capa de células foliculares planas con una membrana basal externa. Tenemos tenemos muchos folículos primordiales en nuestra imagen de la derecha, pero dos de ellos están siendo señalados con las flechas verdes. Acá tenemos un dibujo a la izquierda de un folículo primordial. Ahí estamos viendo nuestro oocito, la célula, ¿verdad? En el medio, con un núcleo que generalmente es excéntrico y un nucleolo patente. En el citoplasma encontramos el llamado cuerpo de Balbiani, que comprende vesículas y membranas de Golgi, mitocondrias, retículos endoplásmicos, centriolos y lisosomas. Además, estamos viendo unas laminillas apiladas que se llaman laminillas anulares, que son membranas de la envoltura nuclear, incluso suelen tener poros nucleares. Aparte de eso, estamos viendo la capa de células planas foliculares. Esas sí ya corresponden al folículo, que rodean a este oocito. Y por fuera de esas células foliculares planas tenemos la lámina basal. Y por fuera el estroma del ovario. A la derecha estamos viendo nosotros un corte histológico de la corteza del ovario, donde estamos viendo muchos folículos primordiales. Las células con su núcleo, los oocitos con sus núcleos bien evidentes y las células foliculares planas rodeándolos. Y acá, a mayor aumento, estamos viendo un folículo primordial. Fíjense, el oocito con su núcleo, con su nucleolo, con su citoplasma claro y rodeando a ese oocito las células foliculares planas. ¿Ven? Todo esto está en medio de un estroma ovárico muy celular. Fíjense que mucha cantidad de núcleos apiñados tiene este tejido conectivo del estroma ovárico.
Luego, el folículo empieza a crecer y se convierte en folículo primario inicial o unilaminar, que es la primera etapa del folículo en crecimiento. El ovocito que está adentro crece y tiene de 50 a 80 micras. Y las células foliculares, en vez de planas, se transforman en células cúbicas, una capa de células cúbicas. Y por fuera está la membrana basal, como estamos viendo muy bien en nuestro dibujo de arriba a la izquierda. Las células, el ovocito empieza a secretar una membrana que se llama membrana pelúcida y se hace visible cuando el ovocito alcanza las 50 micras. Esa membrana pelúcida está constituida por glucosaminoglucanos y glucoproteínas. A medida que todo esto va ocurriendo, el folículo primario se va profundizando. Acá tenemos una imagen histológica a la derecha de un folículo primario inicial o unilaminar. Estamos viendo nuestro ovocito en el medio con su núcleo. Después ya estamos viendo algo de la membrana pelúcida. Ya se está insinuando esa membrana pelúcida, está señalada con la flecha verde. Y estamos viendo el epitelio cúbico que lo rodea. Esta zona pelúcida tiene proteínas sulfatadas y ácidas, como por ejemplo la proteína de zona pelúcida 1, que no se sabe su función, la proteína de zona pelúcida 2, que es una proteína secundaria para la unión con el espermatozoide, y la proteína de zona pelúcida 3, que es una receptora para la unión del espermatozoide e inductora de la reacción acrosómica. Luego, estas células foliculares empiezan a dividirse y entonces ese epitelio folicular se estratifica y se vuelve un folículo primario multilaminar. Y esa capa ya no se llama capa de células foliculares, sino se llama capa de células granulosas o capa de la granulosa. En ese entonces la membrana pelúcida se hace más notoria. Es lo que estamos viendo en nuestra microscopía de la derecha. Nuestro ovocito se ve perfecto, nuestra membrana pelúcida señalada con la flecha de color verde y nuestra capa granulosa. Ya se observan células foliculares estratificadas. Fíjense ustedes, acá tenemos una imagen de un folículo primario tardío. Es multilaminar, o sea, sus células foliculares se han dividido y han formado múltiples capas de células que en este momento se llaman células de la granulosa y la capa se llama capa granulosa. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo nuestro ovocito en el medio con su núcleo y su citoplasma y está muy bien definida la zona pelúcida que se ve como una membrana eosinofílica. Hay uniones de hendidura entre las células granulosas, uniones tipo nexos. Y la capa basal de las células de la granulosa no tiene uniones ocluyentes. ¿Para qué? ¿Por qué pasa eso? Para que haya un movimiento de sustancias nutritivas y moléculas de información desde la sangre al líquido folicular. O sea, que acá no hay barrera hematofolicular. Esta zona pelúcida que estamos viendo ahí, de acidofílica, va a emitir prolongaciones interdigitantes entre las células de la granulosa y el ovocito. Recordemos que la capa granulosa es avascular. En este folículo primario tardío se va a producir la maduración del ovocito. ¿Y en qué va a consistir esa? ¿Qué cambios va a tener con la maduración ese ovocito aparte de su tamaño? Un cambio de distribución de organelas, un aumento de ribosomas libres, mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso y cuerpos multivesiculares. Va a haber una dispersión de elementos múltiples del aparato de Golgi en el citoplasma. Se van a formar los gránulos corticales con proteasas.
y van a ver proyecciones de microvellosidades de las células oocitarias hacia el espacio perivitelino, o sea, hacia la membrana pelúcida. Y también va a haber evaginaciones de las células de la granulosa que se van a proyectar hacia el oocito y se van a mezclar con las microvellosidades oocíticas y a veces llegan incluso a invaginarse en el ovolema. Las evaginaciones pueden entrar en contacto con el ovolema, aunque no van a establecer una continuidad citoplasmática entre ambas células. Esto estamos viendo en la imagen de la derecha y mejor en la zona señalada con el círculo. Los factores necesarios para el crecimiento folicular y oocítico son varios. Podemos citar a la hormona folículo estimulante, al factor de crecimiento epidérmico, al factor de crecimiento símil insulina y a iones de calcio. A la derecha tenemos nosotros un lindo folículo primario multilaminar donde se ven las células de la granulosa y también está muy bien identificada la zona pelúcida rodeando al oocito. Cuando el folículo alcanza unas 200 micras de diámetro y el estrato granuloso alcanza un espesor de 6 a 12 capas de células, empieza a aparecer un líquido llamado folicular entre las células de la granulosa y se forma entonces una cavidad en forma de media luna denominada antro. Este líquido tiene mucho hialuronano. En ese momento el folículo ya se llama folículo secundario o antral. El oocito en ese momento ya tiene 125 micras de diámetro y deja de crecer por efecto del inhibidor de la maduración oocítica o OMI, producido por las células de la granulosa y secretado hacia el líquido antral. Estamos viendo en la imagen el folículo secundario con el antro. En este folículo secundario se completa la organización y desarrollo de la teca, que ya había empezado en el folículo primario tardío, ¿verdad? Y es la diferenciación de las células de la estroma perifolicular, que son células de tejido conjuntivo y que se van a diferenciar en dos capas, en una teca interna y en una teca externa. Ambas capas están situadas por fuera de la membrana basal de la granulosa. Entre las células de la granulosa aparecen unos espacios rodeados por dichas células que contienen un líquido con ácido hialurónico y proteoglucano. Estos cuerpos, estas estructuras se llaman cuerpos de Karl-Exner. Y estamos viendo nosotros en las imágenes, fíjense, la imagen de arriba, estamos viendo un antro folicular ya y se ve un cuerpo de Karl-Exner, se ve muy bien la zona pelúcida y el oocito en el medio. Y abajo estamos viendo otro folículo vesicular donde hay más antros que se están uniendo, ¿verdad? Y el oocito está bastante excéntrico y mi flecha verde me está mostrando el desarrollo de la teca. Acá nosotros tenemos una imagen, fíjense, histológica de un folículo secundario donde se ven dos antros grandes, se ve a mi oocito rodeado de la zona pelúcida y sobre todo se ve muy bien la teca interna y la teca externa. La teca interna es muy vascularizada, tiene células cúbicas y producen esteroides. Las células de esta capa tienen gran cantidad de receptores de hormona luteinizante, en respuesta a la cual van a secretar los andrógenos que son precursores de los estrógenos. Y la teca externa es una capa de tejido conjuntivo
contiene sobre todo células de músculo liso y haces de fibras de colágeno. Ahí tenemos una imagen histológica a la derecha donde vemos un folículo primario y dos folículos secundarios antrales. Y la flecha verde me está mostrando en uno de ellos las células de la teca. Por estimulación de la LH, de la hormona luteinizante, las células tecales producen andrógenos, las células de la teca interna. Esos andrógenos se van a transportar al retículo endoplásmico liso de las células de la granulosa y las células de la granulosa, en respuesta a la hormona folículo estimulante para la cual tienen receptores, van a convertir los andrógenos en estrógenos. Y los estrógenos van a servir para la estimulación, proliferación y aumento de tamaño del folículo. Los folículos maduros o de Graf, que son folículos que estamos viendo, fíjense en las imágenes histológicas de la derecha, donde hay un gran antro. Estos folículos van a contener al oocito secundario maduro. Su medida es de 10 a 20 milímetros de diámetro, suelen tomar toda la corteza y se observa una disminución de la actividad mitótica de las células de la granulosa. Fíjense ustedes que el oocito se rodea de un grupo de células de la granulosa. Ese grupo de células se llama cúmulus oóforo. Y después ese oocito se va a desprender de las células periféricas de la granulosa y va a quedar nadando en el medio del folículo, como se ve en la imagen de arriba, rodeado, por supuesto, por las células de la granulosa que forman el cúmulo oóforo. Las capas tecales se vuelven cada vez más prominentes. Muy bien, acá tenemos nosotros hacia la izquierda un dibujo del folículo maduro o de Graf. Es un dibujo esquemático que tiene un enorme antro que contiene a un oocito y ese oocito está incluido en el cúmulo oóforo o disco prolífero. Las células del disco prolífero que están inmediatamente alrededor del oocito, o sea, bien en contacto con el oocito, van a permanecer con él después de la ovulación y van a formar la denominada corona radiante. En esta micrografía de la derecha estamos viendo un folículo secundario maduro, un gran antro que está marcado con la letra A lleno de líquido y tenemos el disco prolífero, marcado con las letras CO que está conteniendo al oocito. El resto de las células que rodean la luz de ese antro forman la capa granulosa o membrana granulosa. Acá nosotros tenemos una histología, fíjense, con mayor acercamiento de un folículo maduro de Graf en la zona donde está el oocito. Fíjense que el oocito siempre ocupa una posición excéntrica, tiene 125 micras de diámetro, ahí se le está viendo muy bien su núcleo, su citoplasma, su membrana pelúcida, y está rodeado por el cúmulo oóforo o disco prolífero. Y las células del cúmulo oóforo que están pegadas, las más internas al oocito, esas son las células de la corona radiante, las células que le van a acompañar después de la ovulación. Estas células de la corona radiante tienen microvellosidades que se meten en la membrana pelúcida y se comunican por nexo con las microvellosidades que emite el oocito también hacia esa membrana pelúcida. En este momento hay un aumento de receptores de hormona luteinizante en la superficie epitelial libre antral de las células granulosas. Y acá yo les traje un dibujo esquemático que me muestra los cambios de los folículos desde el folículo primordial
pasando por el folículo primario unilaminar, el primario multilaminar, después el folículo secundario o antral y el folículo maduro o folículo de Graf. Antes de hablar de la ovulación, vamos a dejar en claro algunos conceptos muy importantes que tenemos que tener. Por ejemplo, el ovocito primario dentro de los folículos primordiales. ¿Se acuerdan de ese ovocito? Ese ovocito se queda detenido por 12 a 50 años en la etapa de diploteno de la profase de la primera división meiótica. Ustedes eso ya saben por embriología. En el ovocito secundario, que está en el folículo maduro, se completa la primera división meiótica y ahí se realiza la segunda división meiótica que se va a detener en la metafase 2. Todo este proceso es iniciado por un aumento súbito de la LH, de la hormona luteinizante, mediante la activación de la sustancia inductora de la meiosis que ocurre justo antes de la ovulación. En ese punto, la división meiótica se detiene. ¿Por qué? Por la inducción de un complejo proteico sintetizado por el ovocito que se llama factor citostático. Entonces, ¿cuándo va a culminar la segunda meiosis? Solamente si ocurre fecundación. 60 días antes de la ovulación empieza a crecer el folículo primordial hasta folículo secundario, hasta que tiene 2 milímetros, ¿verdad? Y ese crecimiento se hace en forma independiente de hormonas, independiente de gonadotrofina. La señal para ese crecimiento la da la activina, producida por el ovocito. En cada ciclo menstrual van a empezar a madurar 50 folículos y solamente 5 van a llegar como máximo a folículos de Graf. De esos 5 folículos que llegaron a folículos maduros o de Graf, solo uno de ellos va a ovular y se llama folículo dominante, que ya no depende de la hormona folículo estimulante. El folículo dominante va a producir inhibina, que va a suprimir la liberación de hormona folículo estimulante. Entonces, en la ausencia de esa folículo estimulante, los folículos que no son dominantes, o sea, los otros 4 que aún dependen de la folículo estimulante, se van a atrofiar. Entonces, uno solo va a ovular. Vamos a ver entonces ahora la ovulación. La ovulación es un proceso mediado por hormonas cuyo resultado, ¿cuál es? La liberación del ovocito secundario del folículo de Graf. Ocurre alrededor del día 14 de un ciclo menstrual ideal de 28 días. Las fimbrias de la trompa van a dirigir el ovocito que ha escapado del folículo de Graf hacia su interior al lugar donde va a tener lugar la fecundación. Hay varios factores que entran en juego para la liberación del ovocito secundario y son el aumento del volumen y de la presión de ese líquido folicular, el depósito de glucosaminoglicanos dirigido por hormonas entre el complejo de ovocito, cúmulo oóforo y la capa granulosa, la proteólisis de la pared folicular por el plasminógeno activado, la contracción de las fibras musculares lisas de la teca externa desencadenada por prostaglandinas. En la imagen de la derecha estamos viendo la ruptura de la superficie cortical de ese ovario y la expulsión del ovocito rodeado de su corona radiada. Justo antes de la ovulación, el flujo sanguíneo cesa en una pequeña región de la superficie ovárica sobre el folículo que está sobresaliendo, ¿verdad?
Esta región del epitelio germinativo se conoce como mácula pelúcida o estigma folicular y se va a elevar y luego se va a romper y por ahí va a salir el ovocito. Entonces, el ovocito que está rodeado de la corona radiante y de las células del cúmulo óforo se expulsa del folículo a través de esa discontinuidad. Entonces, en el momento en que ocurre eso, las franjas de la trompa uterina van a entrar en contacto estrecho con la superficie ovárica y van a dirigir suavemente esa masa acumular que contiene al ovocito ¿hacia dónde? Hacia el interior de la trompa uterina por su orificio abdominal. Además, esta masa cumular que contiene al ovocito se va a adherir con mucha firmeza a las franjas de la trompa y va a ser transportada en forma activa por las células ciliadas que tapizan la trompa uterina, lo cual va a impedir que caiga a la cavidad abdominal. Si después de la ovulación el ovocito secundario no es fecundado, a las 24 horas va a degenerar mientras va atravesando la trompa uterina. Después de la ovulación, el folículo colapsado se reorganiza en lo que llamamos el cuerpo lúteo. En la ovulación, la pared folicular compuesta por células de la granulosa y de la teca remanentes adquiere muchos pliegues profundos a medida que el folículo va colapsando y se transforma en lo que llamamos el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, también se le llama glándula lútea. Las células de ambas capas, de la granulosa y de la teca, se van a diferenciar en las llamadas células lúteas, que son células agrandadas, poliédricas y que en su citoplasma tienen pigmento amarillo, el lipocromo y inclusiones lipídicas. A nivel ultraestructural, estas células muestran características asociadas con las células secretoras de esteroides, o sea, un retículo endoplásmico liso abundante y mitocondrias con crestas tubulares. Estas células van a secretar estrógeno y progesterona que van a estimular el crecimiento y la actividad secretora del endometrio. Y el cuerpo lúteo va a permanecer activo 14 días. Si al final de los 14 días no hubo embarazo, él va a convertirse en un cuerpo blanco. Hay dos tipos de células luteínicas. Las células luteínicas de la granulosa, que son células grandes con un diámetro de alrededor de 30 micras, ubicadas en forma central y son las que derivan de las células de la granulosa. Ellas constituyen el 80% del cuerpo lúteo y que sintetizan estrógeno, progesterona e inhibina. La inhibina regula la producción y la secreción de folículo estimulante desde el lóbulo anterior de la hipófisis. Y después están las células luteínicas tecales. Son células más pequeñas, de alrededor de 15 micras de diámetro, se tiñen con mayor intensidad y están localizadas en forma periférica, y de quienes derivan de las células de la capa de la teca interna. Estas células comprenden el 20% restante de las células del cuerpo lúteo y que secretan andrógenos y progesterona. A medida que el cuerpo lúteo comienza a formarse, los vasos sanguíneos y también los vasos linfáticos crecen muy rápidamente en la capa de la granulosa. Entonces, una red vascular muy extensa se forma dentro del cuerpo lúteo. Esta estructura muy vascularizada se localiza en la corteza del ovario y va a secretar, como dijimos, progesterona y estrógeno. Estas hormonas van a estimular el crecimiento y la actividad secretora del revestimiento interno del útero, de la mucosa del útero, que se llama endometrio, para prepararlo para la implantación del cigoto en caso de que se produzca la fecundación.
Y acá tenemos una imagen de microscopía con bastante aumento, donde estamos viendo las células, la célula luteínica de la granulosa, que están señaladas con la flecha fina, las células luteínicas tecales, que están señaladas con la flecha gorda, y las células de la teca externa, que están señaladas con la punta de flecha. El cuerpo lúteo de la menstruación se va a producir cuando no hay fecundación. Entonces ese cuerpo lúteo sigue produciendo hormonas, pero por un tiempo limitado. O sea, permanece activo por 14 días. Y en ese caso se llama cuerpo lúteo de la menstruación y después va a desaparecer. En ausencia, por supuesto, de gonadotrofina coriónica y otras luteotrofinas, el ritmo de secreción de los progestágenos y estrógenos de este cuerpo lúteo va a ir declinando lentamente y después se va a comenzar a degenerar a partir o alrededor de 10 a 12 días después de la ovulación y luego va a sufrir una involución. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos un corte de ovario. En ese ovario nosotros estamos viendo la corteza y la médula. Estamos viendo cuerpos albicans y estamos viendo un gran cuerpo lúteo o cuerpo amarillo ahí arriba. Ese cuerpo lúteo de la menstruación que está involucionando va a terminar siendo un cuerpo blanco. Entonces, ¿qué es el cuerpo blanco? Es un cuerpo lúteo de la menstruación que sufre involución. Al sufrir involución, las células del cuerpo lúteo se llenan de lípido, reducen su tamaño y sufren autólisis. Entonces se empieza a depositar material hialino intercelular entre dichas células y se forma el llamado cuerpo blanco o corpus albicans, que en realidad es una cicatriz. El cuerpo albicans entonces se va hundiendo más profundamente en la corteza ovárica y luego va desapareciendo lentamente durante un periodo de varios meses. Fíjense, ahí en nuestra imagen histológica tenemos un cuerpo blanco de aspecto enteramente hialino acidofílico claro. Y acá tenemos dos imágenes, una a menor aumento y otra a mayor aumento del cuerpo blanco. Fíjense la cantidad de fibras colágenas que vienen a reemplazar todas las células. Por el contrario, si tenemos un embarazo, se produce una fecundación, ¿qué va a pasar? Se va a formar un cuerpo lúteo, pero del embarazo. Entonces, ¿cuándo se forma el cuerpo lúteo del embarazo? Después de la fecundación y la implantación. Su mantenimiento y crecimiento de ese cuerpo lúteo del embarazo va a depender de secreciones luteotróficas, como por ejemplo estrógenos, factores de crecimiento epidérmico 1 y 2, HCG, secretada por el trofoblasto del corion, que va a estimular a los receptores LH del cuerpo lúteo y va a impedir su degeneración. La LH y prolactina secretadas por la hipófisis y la insulina producida por el páncreas. A la derecha nosotros tenemos un gran cuerpo lúteo del embarazo. Fíjense qué grandes son las células que lo componen y qué grande es su citoplasma acidofílico claro. La concentración elevada de progesterona producida por el cuerpo lúteo del embarazo bloquea el desarrollo de otros folículos ováricos. Su función persiste durante más o menos 8 semanas de gestación. Ahora, siempre va a estar presente durante todo el embarazo, pero su función va a estar muy declinada después de las 8 semanas. El cuerpo lúteo también del embarazo también produce relaxina. ¿Quién va a producir la mayor cantidad de estrógenos y progesterona después de las 8 semanas? La placenta produce una cantidad suficiente de estas hormonas y así va reemplazando al cuerpo lúteo. A la derecha tenemos un corte de un cuerpo lúteo. La mayoría de los folículos sufre atresia, tanto durante el desarrollo fetal, en la vida postnatal y en la pubertad. Se caracteriza por la apoptosis de las células de la granulosa, como estamos viendo ahí en nuestra imagen histológica, donde las células de la granulosa están marcadas con la letra G. También se acompaña de autólisis del oocito, el oocito está marcado con la letra O. Y además hay abundante cantidad de macrófagos que se van a encargar
de la limpieza de los restos de estas células. El folículo ovárico puede sufrir atresia en cualquier etapa de su evolución. Por ejemplo, podemos tener atresia de folículos primordiales y primarios pequeños. Esta es una atresia fácil. El ovocito reduce su tamaño y degenera, y las células de la granulosa sufren fenómenos similares y desaparece el folículo, desaparece totalmente el folículo en el estroma. Los folículos atrésicos entonces se van a retraer y van a desaparecer en la estroma del ovario a causa de la repetición de episodios de apoptosis y fagocitosis de las células de la granulosa. La atresia de los folículos grandes. Cuando son más grandes los folículos, la degeneración del ovocito se va retrasando y parece que ocurre en forma secundaria a las alteraciones degenerativas de la pared folicular. Este retraso indica que una vez que el ovocito va madurando y adquiere competencia, ya no es tan sensible a los mismos estímulos que inician la atresia en las células de la granulosa. Los cambios de la pared folicular en la atresia de los folículos grandes comprenden los siguientes acontecimientos secuenciales que vamos a ver enseguida. En primer lugar, se inicia la apoptosis dentro de las células de la granulosa. Después hay una invasión de las capas de la granulosa por neutrófilos y por macrófagos. Después hay una invasión de la granulosa por tejido conjuntivo vascularizado y las células granulosas son exfoliadas a la luz folicular. Esto se acompaña de hipertrofia de las células de la teca interna y colapso del folículo, el cual es reemplazado por tejido conjuntivo. Secundariamente, el ovocito sufre degeneración y autólisis y sus restos van a ser fagocitados por los macrófagos. La membrana pelúcida, como estamos viendo en un folículo atrésico señalado con la flecha negra en la imagen de la derecha, esta membrana pelúcida es bastante resistente a las alteraciones autolíticas, entonces se retrae, se va plegando y se colapsa y se va desintegrando con mucha lentitud dentro de la cavidad del folículo. Otra cosa que podemos ver también es el engrosamiento de la membrana basal que existe entre las células de la granulosa y las células de la teca. Eso se llama clasi membrane. Y estamos viendo en la imagen de la izquierda de un folículo que está yendo a la atresia, y esa zona está marcada con la flecha negra curva. Una vez que terminó la atresia, desaparecen todos los elementos del folículo y en esa zona es reemplazada o sustituida por el estroma ovárico, no dejando ninguna señal de lo que había ahí previamente. ¿Por qué se produce la atrofia de los folículos? Porque esos folículos que van a ir a la atrofia tienen ausencia de la expresión del gen de la producción de proteína nerviosa inhibidora de la apoptosis. Se llama NAIP. Entonces, los folículos que van a sufrir atresia no expresan ese gen. La glándula intersticial que existe en el ovario surge de la teca interna del folículo atrésico y produce hormonas esteroides. En el ovario humano tenemos muy poca cantidad de células intersticiales. En la menarca se produce la involución de las mismas. Ahí a la derecha nosotros tenemos una imagen de un folículo que está yendo a la atresia. Y con esto terminamos la primera parte de nuestra clase de histofisiología del sistema reproductor femenino. Muchas gracias.